El título es una pregunta. ¿Me amas? Y vamos a empezar justo los hermanos, los músicos, cantaron esta canción, ¿no? Justo, que no es por casualidad, sino que Dios lo puso en el corazón, en sus corazones. Y es una palabra que llega a nuestra vida. Y justo el título de la prédica es ¿Me amas? Y vamos a Hechos 21, 12, 14. 21 capítulo, versículo 21, 12 y 14, ¿no? Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, el apóstol Pablo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y el 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad de Dios. Dos cosas. Pablo ya venía sufriendo por la iglesia, predicando, llevando la palabra, instruyendo, enseñando. Pero él sabía que llegaba a un punto de su vida que había que hacer un paso más. Y dice, ¿no? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, no solo a que me hagan sufrir más. Porque acuérdese que Pablo en una oportunidad tuvo que huir, eran perseguidos. Ese hombre que quizás anteriormente, antes de que tuviera el conocer a Jesús, perseguía a los cristianos, al punto hasta que lo hacía matar a los cristianos. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, hizo así en su corazón. Y empezó a conocerle a Jesús. Fue instruido. Le enseñaron la palabra. Pero cuando le enseñaron la palabra, y en esa palabra aprendida, conoció al Salvador. Conoció a su Señor. Ve que hay una parte de la palabra que Pablo dice: sean imitadores de mí como así yo de Cristo. Imitaba lo que pasaba, lo que pasó el Señor, su caminar, su enseñanza, y enseñaba al pueblo de Dios, ¿no? Y la otra, o sea, dispuesto hasta morir, porque conocía a su Señor, porque conocía el amor de Cristo. Y como no le pudimos persuadir, decía la gente, desistimos diciéndose: la voluntad del Señor, hágase la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito en esto, en que Pablo tenía que morir. Había un propósito de Dios. Ya se venía cumpliendo todo el propósito de Dios. Pero Pablo, cuando dice estoy dispuesto y aún a morir, dejó el yo y pasó a ser por el otro. Dio su vida por otro, como lo hizo el Señor Jesucristo.
sabiendo lo que le venía, lo que le iba a acontecer, lo que iba a acontecerle, lo que iba a pasarle, él siguió hacia adelante. Hacia adelante. Y a veces eso pasa, ¿no? En nuestra vida cuando decidimos seguir a Cristo, todo va bien. Vienen los sufrimientos, vienen las pruebas, vienen las luchas. Y muchas veces queremos escapar. Yo, como dice por ahí, pare de sufrir. O vienen y le dicen, vení con Cristo, que tu vida va a estar bien, vas a ser feliz, vas a estar bien. Todo se te va a dar, todo se te va a cumplir. A medias, dicen, ¿no? O sea, es una verdad media. Pero la palabra nos enseña que no es solo eso. Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos pasar por luchas y pruebas para ser probados y para ser de testimonio, para ser testigo de la fidelidad de Dios en su palabra. Cuando Él nos invita a venir a su presencia, y dice esa palabra, yo estaré contigo hasta el fin, no te dejaré, te bendeciré, no te hará falta de ningún bien, no que te irá a sobrar, no te hará falta de ningún bien. Pero también que debemos pasar por momentos de prueba y lucha, sí, como hijos, sí. Y tenemos esto, ¿no? Tenemos testigos, tenemos testimonios en la palabra de Dios de hombres, sacerdotes, de hombres que amaban a Dios y obedecían la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos conocemos el amor de Dios y nos queremos llevar todo por delante porque, claro, sabemos que Dios murió, que Dios en su amor y misericordia entregó a su Hijo unigénito en la cruz para que nosotros pudiéramos tener derecho o pudiéramos tener la oportunidad de heredar con Él el reino de los cielos. Tenemos testigos, testimonio, montón en la palabra de Dios. Pero le voy a nombrar 3 quizás. Jeremías 16, versículo 1 y 2. Vino mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijo, ni hijas en este lugar. Cuando el Señor nos habla de esa manera, ya nuestros planes que teníamos de estar bien, de tener eso, ya empieza a cambiar. Cuando venimos a Cristo, los problemas empiezan a venir. Y el Señor te dice, tenés que hacer esto y tenés que hacer el otro. ¿Cómo vamos a responder? ¿O cómo respondemos? Cuando estamos en el camino del Señor, conocemos las familias pastorales, ¿no? Cuando levantan a unos pastores un matrimonio y le ponen, van pastores, oramos, nosotros nos alegramos, reímos, disfrutamos ese momento. Pero empieza el problema para los pastores, ¿no? Empieza el sufrimiento muchas veces, hasta llorar, lágrimas tras lágrimas, sufrir.
Y eso es lo que veía yo en esto, ¿no? Que quizás muchos por ahí quieren ser pastores, quieren ser levantados y no tienen, pero vos vas a ser pastor bien, te va a ir bien, vamos para adelante, y resulta que después vienen los problemas. Y yo veía en esto, en Jeremías, un joven, Jeremías era joven, y estaba y fue elegido por el Señor, ¿no? Y le dice, vino a mí palabra de Jehová, no tomarás para ti mujer a un joven en este tiempo, ¿no? O en ese tiempo, que le diga, no tendrás mujer, no tendrás hijo ni hija. ¿Cómo tomaría eso? Hoy en este tiempo, no. Porque hoy hacen lo que quieren y muchas veces ni se casan, están solos, solas y solos, ¿no? Pero en ese tiempo era como que, ¿qué me estás diciendo, Señor? Yo no voy a poder tener esto. Yo soy tu hijo, yo estoy contigo, pero no lo tomarás, no tomarás mujer, no tendrás hijo ni hija. Porque había un propósito de Dios, ¿no? Había un propósito de Dios, donde iba a ir Jeremías, iba a sufrir, iba a pasar por sufrimiento, iba a pasar por dolores, iba a pasar por momentos muy difíciles. Porque había un propósito de Dios para con el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo iba a ser tomado en cautiverio. Entonces, todo lo que iba a pasar para que no sufriera mujer, no sufriera ni hijo ni hija, tenía que estar solo. Solo. ¿Y cómo hacemos en ese caso, ¿no? Cuando venimos a Cristo, venimos a la iglesia y todo pinta lindo, todo pinta pero hermoso, y cuando te diga el Señor, tenés que hacer esto, tenés que comportarte de esta forma, tenés que venir a hacer esto y tenés que vivir de esto. En ese tiempo llegaba una cierta edad de un joven que quería tener su familia, sus hijos, hijas, tienda, sus animales. Tenemos otro ejemplo. Isaías 20, dos y 3. Y en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, obedeció a Dios, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal, y pronosticó sobre Egipto y sobre Etiopía. O sea, había propósito de Dios en esto, ¿no? ¿Había propósito de Dios? ¿Sí? ¿Están leyendo la Biblia? ¿Están leyendo el cartel? Había propósito de Dios sobre esto. Que no es todo camino de rosas. Que no es todo el bien. Sí, con Dios es mejor estar con Dios que estar en el mundo. Pero cuando Dios toma nuestra vida, no lo toma para que nosotros vengamos y estemos y nos vamos, y vengamos, estemos y nos vamos, como así porque sí. Hay propósito de Dios en nuestra vida. Hoy estamos aquí y no porque quisimos venir, porque Dios te trajo aquí en esta noche. Y hay un propósito de Dios en esto, que la palabra haga en nosotros lo que tenga que hacer. Otro caso, y ese no lo vamos a leer, pero Oseas, a los leedores de la Biblia, Oseas, Dios le dijo que se tenía que casar con una prostituta, ¿no? Ah, sí, pero se casó y siguió, no, porque siguió siendo adúltera la prostituta. Y Dios le había dicho así, o sea, tienes que casarte con eso.
porque había propósito para con el pueblo de Dios. O sea, vemos que en estos propósitos, ¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace al pueblo de Israel, que siempre fue rebelde? Siempre se negó a hacer la voluntad de Dios. Y Dios volvía a hablar y volvía a hablar. Y vamos al que me cautivó y me dejó un dolor. A Ezequiel 24:16. ¿Lo tienen? Aunque también está en la pantalla, ¿no? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutado. El 18 dice: hablé al pueblo por la mañana. Ezequiel habló al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, dice. Y a la mañana hice como me fue mandado. Qué duro momento. Y Ezequiel, sacerdote, amaba a Dios, por eso también le obedecía, le temía a Dios, le amaba y le obedeció. Y así hizo Ezequiel en su tiempo, porque Dios también tenía un propósito en esto, ¿no? Porque también iba a ser quitado, así como el deleite de sus ojos era la esposa de Ezequiel, el deleite de los ojos de Israel era Dios. Y más adelante le dice: le quitaré el lugar en quien tanto confían, porque había propósito de Dios. ¡Qué duro momento! ¡Qué duro momento! Venimos a la casa de Dios, porque yo lo pongo en mi vida, cuando que decía: Señor, tanto haces en nuestra vida y tanto debemos soportar para que tu pueblo sea bendecido. Tanto debemos soportar esto, dolor, que ni siquiera lo dejó que tuviera luto. Y sabían que en Ezequiel, que el deleite de los ojos era su esposa. Pero sin embargo Dios se la arrebató para mostrarle al pueblo lo que iba a sucederle y cómo debía actuar el pueblo de Dios. ¡Qué duro! ¿Es duro Jehová? ¿Es duro el Señor? Nosotros cuando venimos a la palabra, venimos a Cristo, venimos primero para que el Señor nos restaure, nos salve, salvación de nuestras almas. Que el Señor a través de su palabra nos sane. Que el Señor a través de su palabra nos haga conocerlo y amarlo en gran manera. Porque vemos que a través de todo este sufrimiento, Dios trata con su pueblo. ¿Y cómo? Pero por una persona, sí es el propósito de Dios, sí. El domingo decía el pastor, nosotros estamos. ¿Se acuerda que lo que predicó el pastor del sufrir, no? Nosotros estamos para ayudar al otro. Vamos a sufrir, pero vamos a ayudar al otro. Pensaba en el otro. Y yo pensaba esto,
que Ezequiel sufría, o como Jeremías, como Isaías, como Oseas. Todo pasó para mostrarle al pueblo lo que debía pasar y cómo debía comportarse el pueblo de Dios. Cuando conocemos a Cristo, levantamos nuestras manos, toda alegría, todo gozo. Cuando vienen las luchas, queremos escaparnos y queremos irnos, porque no podemos soportar. Y decimos y reconocemos, Señor, te amamos y te queremos y queremos servirte, pero cuando vienen las luchas y las pruebas nos queremos ir. Pero el Señor nos permite conocerlo, porque hay un propósito para tu casa, para tus hijos, para el vecino, para nosotros los hermanos, los hijos de Dios. Cuando vemos que Dios empieza a moldear esa vida o esa familia, o como decía hace instante a los pastores, vemos a través de su vida que debemos seguir adelante. Si esa familia se acobarda por el dolor y tira todo por la borda, y Dios nos va a desechar. Cuando nosotros venimos a Cristo y tiramos todo, no nos importa nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo, porque debemos tener compañeros de trabajo que el cual predicamos, nuestros vecinos, y nos importa nuestra vida. Eso ya es egoísmo. Y yo voy a seguir hacia adelante. Vemos que Jeremías siguió y sufría por la palabra de Dios, pero también sufría en el camino de Dios. Muchas veces hasta en cisterna fue Jeremías. Y en esta parte de Ezequiel vemos que, si usted lee el libro de Ezequiel, es todo juicio de Dios. Todo juicio. Por esto y por el otro. Pero en esto es como que habla de mi vida, ¿no? De venir, sentarme e irme, venir, sentarme e irme, venir, sentarme e irme. Esos golpes bajos que Dios nos da, pero ¿a causa de qué? Para hacernos duros. Pero también es por su pueblo, por su iglesia. ¿Cuántas veces nos ha tocado pasar un momento muy difícil? Muy difícil. Quitarnos lo que teníamos, doler nuestra vida. Y gracias a la bondad de Dios y a su misericordia, seguimos. Y por eso, muchos de ustedes, mis hijos, ven que nosotros con Berito no aflojamos. Y así como ven la familia pastoral por momentos durísimos que a veces ustedes ni se enteran, pasan y siguen adelante. A veces uno sabe los problemas que pasan y yo le veo, qué grande es Dios, que siguen adelante. Pero nosotros queremos aflojar porque vienen momentos duros y nos olvidamos del que viene atrás, nos olvidamos del pueblo de Dios. Y no queremos obedecerle más. Queremos salirnos, queremos salir lejos. Pero resulta que cuando se van lejos es peor. Es peor. Porque es mejor estar de este lado que de aquel lado. Aunque cueste en nuestra vida, ¿no?
Y Dios tiene un propósito. Hoy quiero esto y quiero el otro, y te dice Dios, no, porque vas a pasar por esto y el otro. No, no quiero eso, vas a pasar por eso y el otro. No, no quiero, bueno. ¿Qué pasa el que sigue? ¿Vio como el trabajo hoy? ¿Usted no quiere trabajar? ¿Estás en costado? Ah, sí, bueno, vení, vos que querías trabajar, vení. Porque los propósitos de Dios se cumplen. ¿Sí o sí? Dios quiere hablar a nuestra vida y Dios va a usar una vida o va a usar la otra. Pero Dios va a hablar a la iglesia. Cuando nuestros hijos, cuando todos vamos bien, todo es una maravilla, vienen aquellos que tenemos hijos en la obra de Dios trabajando y vienen, los golpean, aún de la misma iglesia. Hermanos golpean y nosotros como papás sufrimos, pero vamos, agarramos al joven, vamos adelante, dale, seguimos adelante porque vienen otros atrás. Vienen otros atrás. Los de la escuelita dominical, quiero dejar a los chicos, pero vienen, no solamente ellos van a crecer y tenemos esa responsabilidad, vienen otros también. Si no le enseñamos a ellos, cuando ellos ya sean grandes, nosotros vamos a ser viejitos, ellos van a enseñar a otros si es que Cristo no viene pronto. Son propósitos de Dios sobre sus hijos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos cuando vienen los momentos difíciles? A nosotros hoy nos toca estar en la casa de Dios y es muy bueno estar en Dios. Pero la pregunta es, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a adorar, a alabar. Los que vienen a horario, ¿no? Los que vienen más tarde, vienen a escuchar y no tener el tiempo de adorar. O que vienen temprano, oramos, nos preparamos. Pero venimos a adorar a Dios, venimos a estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nos conviene estar con Dios, ¿sí? Porque en Dios estamos seguros. Porque su promesa dice que nunca nos dejará. En su palabra dice, siempre estará con nosotros. ¿Nos conviene o no? ¿O vienes porque le amas realmente a Dios? Y después viene la conveniencia, ¿no? ¿Le amas a Dios? Y ese era el título, ¿me amas? ¿Le amas a Dios? Que llega un momento de nuestra vida, no importa el dolor, el sufrimiento, lo que pasamos, lo que no pasamos, venimos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque le amamos. ¿Y cómo le vamos a amar? Escudriñando la Escritura, conociéndole a través de la Escritura. Juan 21, 15, 17. Primero le conocemos y después le amamos. ¿Por qué? Porque conocemos a través de la Escritura que Él murió por nosotros en la cruz. Dios, vemos en la Escritura que Dios siempre amó a su pueblo. Siempre amó a su pueblo. Siempre tuvo esa misericordia que a pesar de sus rebeldías, Dios le daba la oportunidad de regresar. ¿Vio como dice en Jeremías? No me acuerdo el versículo que dice, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, ¿sí? Y al último del versículo dice que el pueblo que hizo, no andaremos. O sea, siempre tuvo esa... Dios nos dio
nos dio una oportunidad de venir a su presencia. En ese tiempo usaba hombres, sacerdotes, profetas, y mostraba a través de esos hombres lo que debía hacer su pueblo, pero hacía sufrir a uno y bueno, vendría a ser una figura, una prefigura de lo que iba a acontecer, el sufrir y el padecer. Y Él entregó a su Hijo unigénito. ¿Y el Señor qué fue? ¿Sufrió o no sufrió? Sufrió, padeció dolores, pero Él siguió hacia adelante. Un claro ejemplo tenemos de, a pesar de las luchas, las pruebas, la pesadez que tenemos de cargar una mochila, seguir hacia adelante. Pero mire esto. Juan 21, 15 y 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. De todo lo que hablamos anteriormente, que vimos que hombres sufrieron para mostrar algo al pueblo de Dios. Sufrieron por los otros, por lo que iban de ser, lo que iban a venir, por lo que iban a creer, por lo que iban a ser de obediente. Que dejando, como el joven Jeremías, no tener familia, como Oseas casándose con alguien que no quería, como Ezequiel perdiendo hasta el deleite de sus ojos. Y cuando veo esto, y esa pregunta, ¿no? ¿Me amas? ¿Me amas? Y hoy te pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Póngase su nombre si quiere. ¿Me amas, Hugo? Sí que te amo, Señor. Y Pedro le dice: tú conoces todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes todo de mí. Eso le quiso decir Pedro: tú lo sabes todo de mí. Y que a pesar de mis fallas, mis falencias, mis debilidades, tú lo conoces, Señor, pero sabes que yo te amo. ¿Me amas? 3 veces le preguntó. Y porque me amas, ¿eres capaz en las luchas, en las pruebas, de seguir hacia adelante? Porque después de esas 3 preguntas, el Señor le da la directiva a Pedro, lo que debía hacer. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Se vio que el cordero vendría a ser el hijo de la oveja. Es rey indefenso como la oveja también. Pero el cordero sigue ¿a quién sigue? A la oveja. Y dice así: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Cuida al más joven. Cuida a la juventud.
cuida a los niños,